Hola, mi nombre es Raquel Pérez, estudiante de las Ciencias Políticas de la Universidad Fermín Toro, en la Cátedra de Derecho Constitucional 2. Hoy le voy a hablar sobre los modos de revisión constitucional de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el documento vigente que contiene la ley fundamental del país, dentro de cuyo marco deben ceñirse todos los actos legales. En ella se generan las instituciones, derechos, deberes fundamentales. La reforma constitucional, toda constitución como manifestación de voluntad del pueblo expresado como poder constituyente originario, prevalece y debe prevalecer sobre la voluntad de todos los órganos constituidos del Estado, incluyendo el órgano judicial que ejerce la jurisdicción constitucional, por lo que su modificación o reforma solo puede llevarse a cabo conforme se dispone en su propio texto, como expresión e imposición de la voluntad popular producto de ese poder constituyente originario. A esto es que se refiere el postulado de la supremacía constitucional. En nuestra Constitución, establecida en el artículo 7, que establece la obligación de los órganos constituidos de respetar la Constitución, de manera que el poder constituyente originario prevalezca sobre la voluntad de dichos órganos estadales constituido. Es el derecho constitucional que todos los ciudadanos tienen en un Estado constitucional a que se respete la voluntad popular expresada en la Constitución. La rigidez de la Constitución se concretiza en la previsión del procedimiento y vías institucionales específicas para la reforma de la Constitución, la cual en ningún caso puede hacerse por la Asamblea Nacional mediante el solo procedimiento de formación de las leyes. En todo caso, se exige para la reforma constitucional la participación del pueblo como poder constituyente originario. En la Constitución de 1999 se han establecido 3 mecanismos institucionales para la reforma constitucional que se distinguen según la intensidad de las transformaciones que se proponen y que son las enmiendas constitucionales, las reformas constitucionales y la Asamblea Nacional Constituyente. Las enmiendas constitucionales, artículos 340. El procedimiento de la enmienda para la reforma constitucional tiene por objeto la adición o modificación de una o varios artículos de la Constitución, sin alterar su estructura fundamental. De acuerdo con el artículo 341, numeral 1, la iniciativa para la enmienda puede partir del 15% de los ciudadanos inscritos en el registro civil y electoral, o de un 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional o del presidente de la República en el Consejo de Ministros. El numeral 2 del artículo 341 establece lo siguiente, cito: cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacional, la enmienda requerirá la aprobación de esta por la mayoría de sus integrantes y la discutirá según el procedimiento establecido en la Constitución para la reformación de las leyes. Termino la cita. De esta norma se deduce que la discusión legislativa de las enmiendas solo se produce cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacional. Por tanto, si la enmienda parte de una iniciativa popular o del presidente de la República, no se somete a discusión ni a aprobación por la Asamblea Nacional, sino que directamente se debe someter a referendo aprobatorio. Referendo aprobatorio. De acuerdo con el mismo artículo 341 de la Constitución, el Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas a los 30 días siguientes de su recepción formal. Se consideran aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo establecido a esta Constitución y a la ley respecto a los referendos aprobatorios. El artículo 73 de la Constitución exige que los referendos aprobatorios deben concurrir al menos el 25% de los electores inscritos, bastando por su aprobación que haya mayoría de votos afirmativos. Conforme a la establecida en el artículo 346, el presidente de la República está obligado a promulgar la enmienda dentro de los 10 días siguientes a su aprobación. De lo contrario, se aplica lo previsto en el artículo 216 de la Constitución. Artículo 216. Cuando el presidente o presidenta de la República no promulgare la ley del acto señalado, el presidente o presidenta y los 2 vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional procederán a su promulgación sin prejuicio de la responsabilidad en que aquel o aquella incurre por su omisión. Por último, la Constitución exige que las enmiendas sean numeradas,
consecutivamente se deben publicar a continuación de la Constitución sin alterar el texto de este, pero anotando al pie del artículo y artículos enumerados la referencia del número y la fecha de enmienda que lo modificó. Las reformas constitucionales, artículo 342. En cuanto a las reformas constitucionales, conforme al artículo 342 de la Constitución, tiene por objeto una revisión parcial de la Constitución y la sustitución de uno o varios de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. De lo anterior resulta que la diferencia entre la enmienda y la reforma es muy sutil. Aquella tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución, sin alterar la estructura fundamental. Esta tiene por objeto la situación de uno o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. En definitiva, podría decirse que la enmienda tiene por objeto añadir o modificar unos artículos y la reforma la sustitución de unos artículos, pero en uno u otro caso sin alterar o modificar la estructura fundamental de la Constitución. Sin embargo, el procedimiento para la reforma es más complejo, pues requiere que el texto sea discutido y aprobado por la Asamblea Nacional antes de ser sometido a referéndum. En efecto, la iniciativa de la reforma de la Constitución la puede ejercer la Asamblea Nacional mediante acuerdos aprobados por el voto de la mayoría de sus integrantes, el presidente de la República, el Consejo de Ministros, o a solicitud de un número no menor del 15% de los electores inscritos en el registro electoral. Artículo 342. Conforme al artículo 343, la iniciativa de reforma constitucional debe ser tramitada por la Asamblea Nacional en la forma siguiente. El proyecto de reforma constitucional tendrá una primera discusión en un periodo de sesiones correspondiente a la presentación del mismo. Una segunda discusión por título o capítulo, según fuera el caso. Una tercera y última discusión artículo por artículo. La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de reforma constitucional en un plazo no mayor de 2 años, contados a partir de la fecha en la cual conoció y aprobó la solicitud de reforma. El proyecto de reforma se considera aprobado con el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. El referendo aprobatorio, tal y como lo dispone el artículo 344 de la Constitución, el proyecto de reforma constitucional aprobado por la Asamblea Nacional debe ser sometido a referéndum dentro de los 30 días siguientes de su sanción. El pueblo, en el referéndum, se debe pronunciar en conjunto sobre la reforma, pero puede votarse separadamente hasta una tercera parte de ella. Si así lo aprueba un número no menor de una tercera parte de la Asamblea Nacional, o si en la iniciativa de reforma así lo hubiera solicitado el presidente de la República a un número no menor del 5% de los electores inscritos en el registro electoral. La reforma constitucional se debe declarar aprobada si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos, artículo 345. En caso de que no sea aprobada la reforma, en el artículo 345 dispone que la iniciativa de la reforma no puede presentarse de nuevo en un mismo periodo constitucional a la Asamblea Nacional. El presidente de la República debe promulgar las reformas dentro de los 10 días siguientes de su aprobación. Si no lo hiciere, se aplica la prevista en el artículo 216 de la Constitución en el artículo 346. La Asamblea Nacional Constituyente. Por último, como mecanismo de reforma constitucional, la Constitución de 1999, producto de una Asamblea Nacional Constituyente que como Constitución para la reforma constitucional no estaba prevista ni regulada en la Constitución de 1961, prevé precisamente dicho mecanismo en el artículo 347 y siguiente, siguiendo la experiencia de la propia Asamblea Nacional Constituyente de 1999. El artículo 347 comienza precisando lo que es la esencia en este proceso, que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y que en consecuencia, en ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente
con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente, en la Constitución de 1999, por tanto, no está concebida como poder originario alguno, el cual queda reservado al pueblo en forma intransferible. Sin embargo, se especifica en el artículo 349 que los poderes constituidos no pueden en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente corresponde al presidente de la República en Consejo de Ministros, a la Asamblea Nacional mediante acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, a los consejos municipales en cabildos mediante el voto de los 2/3 partes de la misma y al 15% de los electores inscritos en el registro electoral. Artículo 348. El presidente de la República no puede objetar la nueva Constitución a efecto de la promulgación de la nueva Constitución. Esta se debe publicar en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente, artículo 349. Buenas tardes.